Hola, buenas noches, la mejor bienvenida para todos. Ya estamos listos para llenar este espacio en blanco de hoy. La segunda edición de nuestro programa, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, viene cargada de temas especiales, temas únicos que solamente podrán escuchar, como siempre, aquí en Radio Nacional de España. Y también desde www.espacioenblanco.es tenemos un acceso directo a ese podcast para que ya nadie se pierda el programa, ya no tienen excusas ni justificaciones. Ayer tuvimos un montón de llamadas, nos pedían temas que vamos a tratar hoy, que son, por ejemplo... Así es, hoy nuestro primer tema va a ser en torno a las momias. Vamos a hablar de todos los misterios que rodean al mundo de las momias. Y después, en el segundo de los temas, los ovnis con Javier Sierra. Y teléfonos de contacto, formas de entrar en contacto con el Espacio en Blanco esta noche. Tenemos nuestros teléfonos para comunicar en directo con el programa, el 900-137-137, y el contestador, que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, el 91-346-1055. También nuestro email, espacioenblanco@rtve.es. Y hoy no tenemos concurso como ocurría ayer, pero no se preocupen porque dentro de poco el Espacio en Blanco va a venir cargado de sorpresas, de premios. Queremos darles un pequeño detalle por la diferencia de estar escuchándonos a estas horas aquí en Radio Nacional de España. También nos escuchan desde Irlanda, acaban de llamar que nos escuchan desde Irlanda. Gracias a toda esa gente que está ahí escuchando. Y esas son nuestras intenciones. Y como no tenemos mucho tiempo, queremos ir rápidamente para aprovecharlo. Y tras esa introducción nos metemos en el fascinante mundo de las momias. Esta noche queremos hablaros de la posibilidad de pervivir más allá de la muerte. Y para tratarlo tenemos con nosotros a nuestro primer invitado, David Sentinella. ¿Cómo estás, David? Hola, muy buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí. Un placer. Vaya pedazo de voz que tienes tú también, ¿eh? Eres periodista, escritor, durante tiempo has estado colaborando con la revista Enigmas y llevas un montón de tiempo también metido en este mundo. Me contabas que escuchabas también el Espacio en Blanco cuando estábamos en el anterior, en Radio 5, pero en otro sitio, pues súper jovencito, ¿no? Sí, bueno, no vayamos a decir la edad. Sí, mejor. Mejor. Por aquello de que todavía no somos momias. Afortunadamente. Pero sí, en aquellos jóvenes años era el programa mítico que cualquiera que que decía que le gustaban estos temas, que se preciaba de estar en ese mundillo y que se hacía esas preguntas de quiénes somos, dónde vamos, pues todos lo escuchábamos. Yo espero que siga de nuevo esta temporada también. ¿Por qué el tema de las momias? ¿Por qué te interesaste tú por él entre tantos temas extraños que hay? Pues fue por casualidad, porque bueno, yo me hallaba, cuando tenía alrededor de unos 17 años, me hallaba investigando un caso de una casa encantada donde ocurrían fenómenos paranormales, y casualmente, yo en aquella época vivía en San Sebastián, casualmente las dueñas de la casa, así en una conversación sin más, sin nada que ver con lo que sucedía en la casa, pues me comentaron que había ahí cerca un cuerpo incorrupto y tal, y eso a mí me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo un cuerpo incorrupto? Sí, momia sí, pero un cuerpo incorrupto, ¿cómo es posible? O sea, un cuerpo que no ha sufrido ninguna... voluntariamente no ha sufrido ningún interés en que se mantuviera así, tal cual era en vida, ¿no? Y eso, bueno, pues me llamó la atención y empecé a indagar sobre el tema. Y efectivamente había un cuerpo incorrupto de una monja, de la madre superiora de una orden, que en un convento cercano, y que, bueno, pues investigándolo, pues bueno, pues hasta el día de hoy. Ahí te metiste. Y las has visto, supongo, en Egipto y en otros países del mundo. Sí, efectivamente, hombre. Como bien decíais en la presentación, las más famosas son las de Egipto. Pero en España tenemos momias, también tenemos cuerpos incorruptos, pero los hay, vamos, desde Filipinas, que yo haya estado, en Francia, Italia, en la India, luego pues si cruzamos el charco también tenemos ahí en Chile, en Perú, al norte de Europa, por la zona de Holanda. Me imagino que hablaremos unas momias muy curiosas, las de los pantanos. En fin, a lo largo y ancho de todo el planeta existe el fenómeno de la momificación, el fenómeno de la voluntariedad de conservar el cuerpo tal cual era en vida, y con ello pues toda una serie de creencias religiosas a su alrededor. Quizá como una forma de perpetuarse, ¿no? De ser eterno. Sí, yo me imagino que en algún momento de la historia, o de la prehistoria mejor dicho, el hombre siente la necesidad
por sus creencias religiosas de mantener ese cuerpo lo más parecido a como era en vida, ¿no? Y en un primer momento se fijaron en lo que era la propia naturaleza. La naturaleza a través de, por ejemplo, cómo puede quedar un cuerpo momificado de una manera natural en un desierto o en unos lagos con las turberas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues intentaron imitarle. Primero pues con hierbas, con sales, con arena para secar el cuerpo. Eso es fundamental para que evitar que la putrefacción, pues hay que deshidratar el cuerpo, y poco a poco pues fueron perfeccionando las técnicas. Los primeros apuntes de este mundo que vamos a tocar esta noche. Nuestro teléfono, por si quieren intervenir, 900-137-137, teléfono gratuito, y a través de el email espacioenblanco@rtve.es. Esos son los métodos de comunicación. Seguimos adelante después de esa información, después de esos datos, seguimos hablando más de este asunto. El mundo de las momias es muy variado y se extiende por diferentes lugares de nuestro planeta. Sirvan a modo de ejemplo estos casos. ¿Cómo es posible que 100 momias de hombres blancos, datadas con una antigüedad de 4.000 años, fueran halladas en una región del noroeste de China? Lo asombroso fue descubrir que estas momias estaban allí antes de que los chinos se trasladaran al centro de Asia en el 120 a.C. Pero no solo eso. Estos cuerpos momificados eran blancos y medían 2 metros de altura. Todo un misterio que está obligado a que la historia de China sea revisada de inmediato. Mucho más cerca de nosotros están las momias guanches encontradas en las Islas Canarias. Resulta inquietante observar su perfecto estado de conservación, pero sin duda lo más llamativo es la supuesta relación que existe entre la civilización egipcia y estas islas. Se sabe que los guanches también adoraban al sol y muchas de sus costumbres sociales eran similares a las de Egipto. Esto hace pensar que los egipcios llegaron a las Canarias y llevaron parte de su cultura con ellos. Pero hay otro grupo de momias. Son las llamadas momias naturales. Dentro de las momias naturales, merece una atención especial las que guardan una conexión con la Iglesia. Son cuerpos incorruptos a los que se les atribuye una supuesta sobrenaturalidad. Muchos conservan las mejillas sonrosadas, algo inexplicable, tanto como los fenómenos paranormales que se asocian a ellos. La Iglesia los denomina milagros. Un buen ejemplo es San Charbel Maghlouf, un religioso maronita libanés. Al parecer, durante 45 noches que siguieron a su entierro, los monjes observaron curiosos fenómenos lumínicos que salían de su tumba. Lo desenterraron y comprobaron que estaba fresco y flexible. Una serie de hechos inexplicables comenzaron a suceder entonces. Su cuerpo se ha mantenido incorrupto desde ese día. No tiene la rigidez habitual y su temperatura es la de una persona viva. Dicen que suda sangre y muchas personas han constatado prodigios de luz. Es el fascinante mundo de las momias, pero tenemos mucho más que contarles. Y David, como vemos, el mundo de las momias es mucho más extenso de lo que creíamos. Quizá que nos empieces a contar esas momias en China. Momias de 2 metros de altura y blancos, que eran... ¿Cómo aparecieron esas momias allí? Sí, la verdad es que es uno de los grandes enigmas que encierran el mundo de las momias, ¿no? Allí se encontraron en la zona noroeste de China, en la cuenca del río Tarim. Se encontraron alrededor de unas 100 momias que databan de unos 4.000 años de antigüedad. Y ahí ya está el primer enigma, digamos, porque estas momias
que, como bien decíais en la introducción, eran de raza blanca, con la nariz prominente, pelo rubio, pelirrojo, con las cuencas oculares eran redondas, con las barbas, los hombres con barbas pobladas. Entonces todo esto hacía pensar que se trataba de hombres blancos, y la duda es, bueno, ¿cómo pueden ser hombres blancos en China 4000 años antes? Cuando el hombre blanco se supone que llegó por aquellos lares hacia el 120 a.C., con lo que fue la famosa Ruta de la Seda. Bueno, pues según las investigaciones, esto muestra con total claridad que todas esas momias, bueno, pues proceden de unas poblaciones blancas que eran indoeuropeas, digamos de la zona del Cáucaso. Y todas estas averiguaciones, la verdad es que tienen una gran repercusión, porque hay que cambiar la historia del pueblo chino, sobre todo cuando ellos pensaban que, bueno, pues el origen de la cultura, por ejemplo, de la rueda, de parte de la metalurgia, etcétera, etcétera, pues era un producto absolutamente autóctono. Allí llegaron, no sabemos por qué razón, posiblemente, bueno, pues eso, por esas, buscando esa búsqueda del hombre por encontrar nuevas zonas donde establecerse, pero esos hombres blancos, que los hombres medían alrededor de 2 metros y las mujeres una media de 1,90 m, ahí es nada. O sea, cuanto menos, ya no solo es que sea eso, sino ya de por sí es extraño, pues dejaron toda una serie de pruebas que bueno, pues hicieron que los investigadores en un principio pues quisieran sacar el tema. Un investigador americano estuvo allí en contacto con un investigador chino, y bueno, por aquello de que no resultaba políticamente correcto, pues tardaron más de 20 años en poder sacar la noticia del hallazgo de estas momias a la luz. Qué curioso. Y también es curioso que a medida que vamos estudiando más la historia, nos damos cuenta de qué diferentes nos la han contado. Así que muchas veces la historia que conocida no tiene nada que ver con la auténtica realidad. Hombre, hay que tener en cuenta, y como bien se dice, que la historia la hacen los vencedores, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues China no deja de ser uno de los gigantes de este planeta, y bueno, incluso Estados Unidos, pues por ejemplo, por mentar al grande, pues tiene mucho cuidado a la hora de enfrentarse a él. Lo hemos visto recientemente con ciertas decisiones en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y el tema del Tíbet. Hablemos de momias. Las más antiguas del mundo, del planeta, ¿cuáles son? Pues las momias más antiguas están en Chile, y eso es algo que mucha gente pues piensa que son las momias egipcias por ser las más famosas. Pues no, al menos tienen una antigüedad de 8000 años, al menos las que se han encontrado ahí. Estamos hablando de la zona al norte de Chile, digamos la frontera entre Perú y Chile. Está en lo que es el desierto de Atacama y el desierto de Arica. Allí se encontraron de una forma casual un montón de momias, pero lo que más extraño resulta es el sistema que tenían de momificar, porque además, cuando estamos hablando de un desierto donde las precipitaciones posiblemente sea de los desiertos más áridos, el primero o segundo más áridos del planeta, ¿por qué momificaban ahí a los cuerpos cuando de una manera natural, como antes te mencionaba, la momia, el cuerpo, ya se iba a momificar por la acción climática, por las altas temperaturas, por la arena del desierto? Y tenían una momificación muy curiosa. En grosso modo, pues ellos lo que hacían era, digamos, quitaban la piel de los difuntos a modo como quien monda una naranja. Luego quitaban todo lo que eran las vísceras, los tejidos blandos. A continuación se quedaban con la osamenta la reforzaban con palos, con cuerdas, y luego lo que hacían era volver a construir la momia. Entonces, utilizando pues paja, fango, etcétera, etcétera, hacían otra vez todo lo que sería la silueta humanoide, y luego colocaban la piel. Y algo muy importante, luego cogían, y en lo que era el rostro, entonces ponían una máscara que eso le ha dado la denominación de momias rojas o momias negras, dependiendo, digamos, del material que se utilizaba. Y ahí hay un apunte muy curioso, que a los investigadores en un principio les llamó la atención. Si desmembraban a todo el cuerpo para luego volver a atarlo,
qué pasaba con las manos y con los pies, por qué no lo hacían. Y entonces se dieron cuenta... Les dejaban las manos y los pies. Exactamente. Y se dieron cuenta de que, digamos, nuestros ancestros no eran tontos. Es la zona donde hay más huesecillos, más difíciles, y entonces, tanto en los dedos como de manos y pies, y entonces decidieron, bueno, me imagino que por el conocimiento anatómico, pues algo impensable para aquella época, ¿no?, que poseían, pues decidieron hacerlo así. La verdad es que sigue siendo a día de hoy una gran duda, un gran enigma, el por qué 8.000 años antes de nuestra era, esos hombres que habitaban en el desierto, que bajaron de las montañas viendo esa gran mancha azul que era el mar, pues decidieron momificar a sus ancestros. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Tenemos un teléfono gratuito por si esta noche quieren preguntar a nuestro invitado. 900-137-137. David, es curioso porque estas eran las primeras momias. También las había en Perú. Eran diferentes quizá de estas otras, ¿no? Estaban como en sacos. Sí, en Perú tenían la costumbre de ponerlas, con las piernas dobladas, los brazos doblados, y algo que se denomina, los fardos funerarios famosos que se han encontrado, y esos fardos funerarios pues llegaban a pesar hasta más de 200 kilos. Los envolvían con algodón y dentro pues utilizaban pues una serie de elementos para esa vida posterior que se supone que el difunto pues iba a necesitar, ¿no? Desde alimentos, utensilios, pues digamos, desde agujas, copas, etcétera. Sí, sí. Pero eran, eso te lo encontramos desde las culturas paracas, por ejemplo. No, ahí en aquella época, que era una de las primeras culturas, no utilizaban lo que eran los fardos funerarios, pero luego posteriormente, y ahora lo estamos viendo, hay una serie de descubrimientos sumamente importantes en la zona de Puruchuco, en Perú, en la que están hallando cantidades importantes, ya no solo por el número de momias que están hallando, sino por los descubrimientos que están haciendo, tan importantes, tanto para la historia como para saber más de todas esas creencias religiosas que detentaban, ¿no?, los antiguos pueblos. Ya. En estos dos casos que nos has contado, ¿se momificaba todo el mundo o solamente era para gente de un determinado nivel? Es curioso porque en Perú, sobre todo allí era lo que era el Sapa Inca, era una figura que podría ser pues el faraón en Egipto, ¿no? Y hay una serie de anécdotas muy curiosas, porque por supuesto era la momificación más perfecta que se les otorgaba, y cuando en aquella época antigua lo que se hacían era, en las fiestas se sacaban a hombros a las momias, se les sentaban en unos cetros. Y como hoy en día, pues por ejemplo en las procesiones podemos ver como los mozos pues cargan a la Virgen, pues de una manera similar ellos cargaban a las momias de sus grandes reyes o de sus grandes señores, ¿no? Y entonces en las fiestas, como te decía, era un apunte curioso, porque los reunían en lo que podía ser la plaza de armas o la plaza del pueblo, y los ponían frente a frente para que conversaran entre ellos, y ahí frente a ellos se les ponía también su comida, su bebida y todo, y ellos, las momias de sus grandes señores, participaban en las grandes fiestas. Curioso. Poca gente sabe que también en España hay momias. Sí. ¿Dónde? ¿Y cómo son? Momias, y estamos hablando porque hay que hacer, y antes hemos hecho la distinción de momias naturales o momias artificiales. Las momias artificiales es lo que comúnmente denominamos momias, ¿no? Valga el ejemplo, las momias egipcias. Momias con intencionalidad de momificación, las hallamos, por ejemplo, en las Islas Canarias, sobre todo en Tenerife, más que en la isla de Las Palmas. Y allí están, porque la isla de Gran Canaria, hay que decir que luego se enfada. Perdón, tienes razón, yo estaba pensando en la ciudad, la isla de Gran Canaria. Mía culpa, sí. Pues en la isla de Tenerife es donde están más, ahí vivían lo que era el pueblo guanche, principalmente, y tenían un sistema de enterramiento muy curioso.
primero no solo enterraban a las momias para que perduraran, sino también se le colocaban una serie de pieles y un bastón de mando, etcétera, etcétera, que a través de una serie de señales que se hacían, así podían saber qué rango ocupaba, ¿no? De hecho, por ejemplo, se han encontrado muchas momias allí en la isla, en Tenerife, pero las grandes momias, las momias de sus reyes o menceyes, como los guanches denominaban, no se ha hallado ni una sola. O sea, yo hablando allí con... ni una sola, has dicho. Ni una sola. De los grandes menceyes no se ha encontrado ni una sola momia. Dicen, a ver, la cultura guanche no escribían nada. Entonces ellos pasaban, digamos, la cultura, la información iba pasando de boca a boca, ¿no? Y tuve la suerte, cuando estuve allí investigando el tema, de contactar, y hoy en día es un gran amigo, de contactar con uno de esos descendientes de la cultura guanche y detentores de alguno de sus secretos. Él me decía, para nosotros, para los descendientes del pueblo guanche, no tenemos ningún interés en que los arqueólogos descubran esas cuevas donde están los grandes reyes, porque eso, por decir de una manera, sería, primero, porque pasarían una serie de exámenes, cosas que no queremos que pasen, y luego porque no dejaría de ser una manera de quitarles ese descanso eterno que bien se merecieron, ¿no? Pero sobre todo de estas momias, como apuntabais en la introducción, hay una serie de puntos importantes que lo relacionan con lo que es la cultura del antiguo Egipto, ¿no? Puntos que hacen que se salga la teoría de que los primeros pobladores de las Islas Canarias fueron egipcios. Por ejemplo, dentro de esas similitudes que habría, pues están en el gran parecido en el tipo de momificación. Nos encontramos que ambos pueblos ejecutaban diferentes tipos de momificación dependiendo del estatus. Era o para los faraones o para los menceyes, era una elaboración mucho más complicada. Luego, incluso existen evidencias de parentesco que se han apoyado en estudios etnográficos. También existen, por ejemplo, curiosidades, así como los faraones tenían la costumbre de casarse también entre hermanos, entre parientes, ocurría lo mismo entre los menceyes, entre el pueblo guanche. Ambos adoraban al sol, a Ra o Amon-Ra en Egipto, y por ejemplo en las Islas Canarias allí era el Maghek que era su sol. También creían en ese doble astral, ese Ka que era de los egipcios. Para ellos era el Saxo interno, que lo denominaban así, y tenían unas creencias muy parecidas en ese más allá, ¿no? En ese viaje al más allá y en esa perduración del alma, ¿no? Y es decir, entonces has dicho que las momias de los menceyes no han aparecido todavía, existen. Todavía no han aparecido y existen. A mí me lo han asegurado, y además aún más. Tengo pendiente en un viaje cuando vaya allí a las islas, te lo recuerdo, amigo Fernando, cuando vaya allí ir a visitar esa famosa cueva. ¿Y nos vas a llevar, podemos ir? Bueno, vamos a intentarlo cuanto menos. Aquí en Radio Nacional de España y Radio 5. Tratando esta noche de averiguar algunos secretos de las momias, vamos a contarles maldiciones, etcétera, un montón de cosas que seguramente son informaciones nuevas. 900-137-137, nuestro teléfono por si quieren preguntar. David, antes de hablar de las momias naturales, para las momias, digamos, artificiales, ¿había una misma técnica? Es decir, ¿alguien les había explicado cómo hacerlo? ¿O como has ido contando un poco, cada uno tenía su propio Sí, sistema? Es algo curioso porque, no hemos hablado de otras modificaciones, porque no hay tiempo, ¿no? Pero a lo largo y ancho del planeta ha ido surgiendo esa técnica, y curiosamente sin que entre las diferentes culturas tuvieran contacto entre sí. Entonces, cuanto menos es curioso el que utilizaran técnicas parecidas, es decir, siempre pensaban, dedujeron que a través de la putrefacción era a través de los líquidos, con lo cual lo que primero que hacían era tratar de deshidratar con arena, con sales, con las sales de natrón, por ejemplo, en Egipto, etcétera, ¿no?
Y algo muy curioso, en muchos de estos lugares lo que hacían era quitar lo que eran todas las vísceras. En Egipto practicaban la evisceración a través de un corte en el lateral del abdomen y quitaban todo lo que podía ser estómago, intestinos, etcétera, etcétera. En otras culturas también hacían algo parecido, pero cabe resaltar el que no tenían contacto entre esas culturas y que, bueno, así como otras cosas, pues se habla del indalo, ¿no? Pues que el indalo, por ejemplo, ese famoso símbolo que tenemos en Almería, pero lo encontramos también en Canarias, lo encontramos en Canadá, lo encontramos a lo largo también de todo el planeta. Pues las técnicas de momificación, cada una en cada lugar con los medios que tenían, o sea, con unas plantas, con otras, con sales, con arena, etcétera, etcétera, pero todas, en definitiva, tratan de hacer lo mismo y lo consiguen. Curioso. Vamos a hablar de las momias naturales. Están preparando nuestros compañeros alguna llamada de oyentes que quieren entrar. ¿Tenemos una preparada? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas noches. En primer lugar, te quería darte la enhorabuena por este gran programa que tienes. Muchas gracias, Rafael. Y en segundo, una pregunta sobre las momias estas chinas que habéis dicho antes que se han encontrado en China. Sí. ¿Esto pertenecen a algún linaje real o algo? ¿Son de algunos reyes o algo? Vale, perfecto. Te contestamos. Gracias, Rafael, por estar ahí escuchando. Un fuerte abrazo. Sí, venga, hasta luego. Ahora. Pues no se ha hallado ningún texto ni nada que diera que dijera que se trataba de algunos reyes, o sencillamente un grupo de población se fue hasta allí e incluso, bueno, pues ahí se encontró con toda la ropa. Incluso lo que sí que es curioso es que en el mismo enterramiento se encontraron al lado de la cabeza todo lo que era la ropa doblada, utensilios doblados, como si fueran a irse de viaje. Además que tenían un tipo de unos tejidos muy, muy bien labrados, ¿no? Estaban pues mantas, abrigos, hasta sombreros, ¿no? Todos los tejidos, todo lo que eran prendas las tenían ahí dobladas y así también como utensilios de caza, hasta ruedas estaban junto a ellos, pero no hay linaje alguno. Hablemos de las momias naturales rápidamente, que tenemos que hablar de maldiciones. Muchas de ellas, como decíamos en esa introducción, han producido milagros y hechos prodigiosos a su alrededor, ¿verdad? Hombre, la verdad es que estas momias, sobre todo relacionadas con la Iglesia, lo que se llaman los cuerpos incorruptos o santos incorruptibles, ¿no? No dejan de ser, bueno, pues algo absolutamente paranormal, porque rompen con todas las leyes científicas. No estamos hablando de condiciones medioambientales, de temperatura, humedad, ni tampoco de que esos cuerpos estén apergaminados como por ejemplo las momias de Egipto o cualquier otras, las de Guanches, etcétera. No, estos cuerpos se conservan de una manera hasta flexible, como mencionabais en la introducción, hasta con las mejillas son rosadas. Son cuerpos que además he dicho que rompen con todas las leyes naturales porque producen exudación de líquidos, tienen algo que es muy famoso y conocido como el olor de santidad. Algunos de estos cuerpos, como el de Charbel Magluk, pues exudaba un líquido y sanguinolento, pues mucho, de una cantidad mucho más superior que el propio peso del cuerpo. O sea, son cuerpos que son o milagros, o como se estudia desde el otro punto, desde lo que podía ser el ámbito de la parapsicología, pues como verdaderos fenómenos paranormales, cada una, ya no solo su conservación, sino cada una de sus habilidades, por decirlo de un modo, ¿no? Desde los aromas, la exudación de sangre, líquidos, etcétera, etcétera. Ahí hay un lugar, si hay un lugar de momias increíble, creo que es en Nápoles, ¿no? Donde hay cientos de momias en unas catacumbas y que es un espectáculo. Sí, ahí, bueno, en Palermo están lo que son las catacumbas de los capuchinos, pero fíjate, ahí es momificación, muchas de ellas momificación natural por cuestiones medioambientales, pero no tienen nada que ver, o sea, y hay 8.000 cuerpos, de los que se deduce que alrededor de 850 son momias, pero muchas de ellas ya existe una intencionalidad, es decir, podríamos estar hablando ya de momias artificiales, ¿no? Las momias que estamos hablando pues son diferentes. Aquí, por ejemplo, en España tenemos el ejemplo pues de Santa Teresa de Ávila, o hay casos de Matías Nazarey, o bueno, hay un montón de santos, beatos, etcétera, que
bueno, pues que tienen una serie de capacidades extrañas. Por ejemplo, y antes he mencionado a Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, cuando fue hallada, creo recordar que todavía ella estaba exudando, fue descubierta 9 meses después de que la enterraran, y cuando encontraron la tapa de su ataúd, esta estaba suelta y había tierra dentro. Las ropas estaban sucias, estaban podridas, y sin embargo el cuerpo, por ejemplo, estaba fresco y emanaba ese olor a santidad que se ha descubierto en otros cuerpos, ¿no? La Iglesia dice que son milagros. ¿La ciencia no da una explicación a que estos cuerpos se mantengan de esa manera? Es que hoy en día no la hay. O sea, no hay una explicación plausible, científica, de por qué un cuerpo que debería, y sobre todo pues estos cuerpos que incluso están con charcos de sangre o de un líquido sanguinolento, pues deberían sufrir el proceso natural de putrefacción. Pues ninguno de estos casos es así, y hay cuerpos pues que llevan más de 50 años en esas condiciones. Entonces, la ciencia en estos casos, bueno, pues mira hacia otra parte. Ya. Hay más datos que queremos darles, maldiciones y otra serie de cosas que aparentemente se conocen más de las momias. Después de esa información vamos con ello. Cuando hablamos de momias, enseguida nos viene a la mente el tema de las maldiciones. Y las maldiciones parece que están asociadas a las momias de Egipto. El último paso era defender los restos del difunto, y para ello existían diversas fórmulas, entre ellas las maldiciones. Ha habido muchas y famosas, y de maldiciones y hechos extraordinarios en torno a las momias os queremos hablar ahora. Y 44, 1 y 44 en las Islas Canarias. Maldiciones famosas, quizá la más conocida, la maldición de Tutankamón, ¿verdad? Que implicó a un montón de gente y que pasaron un montón de cosas extrañas alrededor de ese descubrimiento, de esa momia, de esa tumba. Pues desde que fue descubierta la momia, no abierta la tumba, pues en 1923, algo así como en los próximos 10 años, fallecieron la gran parte de la gente que estuvo en contacto. Se habla en los primeros años de 22 personas que estuvieron de una manera más o menos directa o indirecta involucradas con el descubrimiento y el tratamiento y el análisis tanto de la momia como de algunos de los restos, y de esas 22 personas 13 sí que estuvieron en íntimo contacto con la momia y estuvieron durante todo el proceso del descubrimiento, ¿no? Ya. Aunque hay quien dice, hay científicos tratando de justificar que no existen las maldiciones, que quizá fuera provocado por un hongo que había en la tumba, el Aspergillus, que provocaba... Sí, el Aspergillus niger, sí. Sí, primero se habló de un microhongo, luego también unos estudios más recientes hablaban de este hongo, del Aspergillus niger, y que, bueno, pues que estaría flotando en el aire o que estaría posado con el polvo junto con el resto de cosas, y que en el momento en el que se abrió la puerta y que entró bocanadas de aire y tal, pues como que eso flotó en el aire y que bueno, fue respirado por la gente que estuvo ahí. Pero, por ejemplo, Howard Carter, que fue el descubridor, el que más tiempo estuvo dentro y supuestamente la persona que, digamos, primero tenía que haber fallecido, pues falleció en la vejez y no tuvo nada que ver con el tema. Incluso, bueno, por ejemplo, Lord Carnarvon falleció cuando, como quien dice, todavía ni se había descubierto lo que era el cuerpo de Tutankamón, la momia, y falleció bajo unas circunstancias muy extrañas y con delirios, en el que, vamos, incluso él decía que le decía, y eso lo escribía su hermana que estaba ahí en sus últimas horas, en esas ensoñaciones le decía: he escuchado su llamada y le sigo, haciendo referencia a Tutankamón. Ha habido muchas muertes de gente, no solo de científicos, sino incluso de algunos millonarios, amigos de Lord Carnarvon, que fueron allí y que entraron en la tumba y que al día siguiente fallecieron. Hubo casos más rocambolescos, ¿no? Como, por ejemplo, el del secretario de Howard Carter, que era hijo de Lord Westbury, y que cuando, bueno, él
de repente, cuando fueron a buscarle una mañana, había fallecido por la noche. Supuestamente los médicos diagnosticaron que una embolia, así como otros muchos casos, curiosamente también de embolia, pero este caso rizó el rizo, porque cuando se enteró su padre, que vivía en Londres, se suicidó, se tiró por una ventana desde el 7º piso, y bueno, cuando lo llevaron a enterrar, el coche fúnebre atropelló a un niño y lo mató. O sea, ya es el rizar el rizo, ¿no? Pero dentro de, quitando, digamos, este comentario cuanto menos jocoso, sí que ha habido una serie, todo ha estado alrededor de una serie de extrañas muertes que los científicos no han podido explicar en muchos de los casos. Ya. Ha habido más maldiciones. Hablamos el otro día del Titanic, y parece ser que en el Titanic había una momia, transportaban una extraña momia que además no iba en las bodegas, sino muy cerca de donde estaba el capitán. Sí, habla que Lord Canterville, pues llevó una momia en su equipaje. Llevaba una momia recién descubierta en Telamarna, lo que era la ciudad de Aketatón, la ciudad de Akenatón, y que que se la llevaba desde Londres hasta América, ¿no? Hasta el puerto de allí. Y resulta que esa momia, por la importancia que podía tener, en lugar de llevarla abajo, lo llevaron en la parte de atrás del salón de mando, y dicen que que esa momia podía haber influido, incluso hablaban de radiación. Hay estudios realizados con el tema de las momias y que atañen parte de lo que podía ser esa famosa maldición, pues incluso a ciertas técnicas de radiación que podían hablar. Incluso en la misma arena del desierto se han encontrado zonas con alta radiación cercanas a las momias. No se sabe por qué razón, pero es una de esas teorías que intentan explicar esas famosas maldiciones. Ya. Nos pregunta un oyente si la momificación de Lenin era parecida a la que se hacía con los egipcios. Bueno, no, es diferente, absolutamente diferente, aunque el fin era el mismo. Es también, si por ejemplo me dijera parecida a la que sufrió Eva Perón, por ejemplo, que hay que decirlo todo, la persona que la embalsamó era un español, Pedro Ara, un español que estuvo mucho tiempo allí. Pero por ejemplo ahí estaríamos hablando de no es una modificación, es un embalsamamiento en el que se cambia, por ejemplo, el líquido de la sangre, o se ponen una serie de inyecciones en el cuerpo. La momia de Lenin además está teniendo muchos problemas para que se conserve. Y yo me imagino que finalmente, además en breve, le darán, por decir una manera, sagrada sepultura, ¿no? Porque, además está comportando muchos problemas políticos. Hablando de otra cosa que tiene que ver con las momias, hubo un tiempo que en Europa se puso de moda el tema de las momias. Todo el mundo quiere tener una momia o tener algo de una momia, que incluso servía como medicina, como extraños remedios contra problemas sexuales, etc. Es curioso, porque eso lo trajeron los árabes hacia el siglo XI, XII, lo trajeron a Europa. Y lo que era el consumo de momias, del consumo de polvo de momia, se utilizaba para diversos fines, o sea, desde para quitar catarros, se juntaba con otros elementos, con la teriaca, que era un polvo sacado de serpiente. Se utilizaba para muchos fines. Y ese polvo de momia era algo así como la panacea, venía a ser como la aspirina durante el siglo XX. Y lo que sí que era curioso es que el polvo de momia llegó a costar unas sumas tan importantes que solo lo podrían comprar la nobleza europea. Incluso como gota así curiosa, ¿no? Tanto los reyes como la nobleza más adinerada consumían el polvo de momia en infusiones. Y adivina para qué fines. Sexuales, supongo. Pues efectivamente, para dos fines. Por una parte, porque si las momias habían durado miles de años ahí, por una parte para conseguir la inmortalidad, y por otra parte para conseguir, era el antiguo Viagra, por decirlo de alguna manera. Y yo no sé si conseguían algo más, pero lo que seguro que conseguirían eran fuertes dolores de estómago. Sin duda. Me están preparando una llamada. Había una fiebre tan grande con el tema de las momias que
no había tantas y empezaron a hacer fraude. Sí, porque sobre todo durante el siglo XVIII y XIX había, como bien has dicho, una verdadera fiebre, sobre todo desde que Napoleón estuvo allí en Egipto y se hizo el descubrimiento, bueno, Champollion hizo el descubrimiento y tradujo lo que era la piedra roseta, etcétera. Pues a partir de ahí, bueno, pues había una verdadera egiptomanía por toda Europa. Y entonces cualquier persona adinerada pues se intentaba hacer con una momia, e incluso sobre todo eso tuvo un especial énfasis, una especial importancia en las Islas Británicas, donde se hacían fiestas, el que digamos el eje central de toda la fiesta era desenrollar una momia, y entonces celebraban los grandes banquetes y el postre era una momia. Entonces no lo comían, pero lo que sí que hacían en esas fiestas, se juntaban alrededor, desenrollaban toda la momia, le quitaban todas las vendas, donde iban apareciendo una serie de amuletos, piedras preciosas y demás, lo cual además hacía pues el encanto de todas las mujeres que estaban allí, y a partir de ahí pues vino el fraude, el que incluso pillaron alrededor, incluso se estima que desde 1942 a 1952 todas las momias que se distribuyeron, o gran parte de las de Europa, pero sobre todo todas las que se distribuyeron por América, eran falsas, eran creadas en un hangar en El Cairo. Ya. Vamos con Antonio, que quiere hacer una pregunta. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Muy breve, si puedes, por favor, que andamos ya. Saludos para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Le he echado de menos su espacio en blanco mucho, Miguel. Muchas gracias. Bueno, mire, quizás que me pase un poco de ciencia ficción, pero claro, tratándose de pirámides y de momias, sobre todo egipcias, la realidad y la ficción igual se confunden. Yo tengo una pregunta desde hace mucho tiempo, y esta obsesión, sobre todo en los egipcios, esta obsesión de vive siempre, este Ankhet, esta momificación tan perfecta, y quizás no estamos sabiendo leer bien lo que estamos viendo. No se tratará quizás de que en un futuro muy lejano, pensarían ellos, se podrían revivir a sus muertos, a sus queridos reyes y a sus sacerdotes muy bien momificados, de una forma como quitando quizás de un sitio de tejido que permanezca más o menos bien, un poquito, un ADN, y clonar, amigos. Antonio, gracias. Vaya pregunta. ¿Cómo se nota que eres un experto? Gracias. Contestamos enseguida. Muy rápido que nos vamos. Porque es una pregunta compleja y larga para contestar. Ellos pensaban en la vida eterna. De hecho, se estima, mucha gente cree que los antiguos egipcios amaban la muerte y estaban todo alrededor de la muerte, y sobre todo lo que hacían era amar la vida por encima de todo. Que ellos pensaban que algún día volver al cuerpo, por supuesto. Por eso el cuerpo físico tenía que estar en perfectas condiciones para cuando el alma volviera de ese viaje al más allá, encontrar el cuerpo y así vivir eternamente. ¿Nunca te han ofrecido una momia estando en Egipto? Que sé que ha visitado en algunas ocasiones también. Sí, en varias ocasiones. Bueno, estoy en ello. Estoy en ello. Yo te puedo decir un sitio donde las hay. ¿Sí? Sí. Ahora me lo dices fuera de micrófono. De alguna manera es una constante del ser humano tratar de estar por encima de la muerte, y por eso se ha inventado toda esta serie de cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Es sobre todo el miedo a traspasar ese umbral, que es la muerte. Ya. Sobre todo, y a partir de ahí, pues bueno, todas las religiones, pues a su manera lo han intentado explicar, y los egipcios, bueno, pues intentaban permanecer eternamente, y así, a través de la inmortalidad. ¿Qué será ahora que queman los cuerpos, los incineran? Sí, bueno, otros los también lo hacían los congelan. Los congelan. Mira, hay un dato curioso. Hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía se están ofreciendo en las montañas rocosas enterramientos así en hipogeos, lo que es dentro de la montaña rocosa, al antiguo estilo egipcio. Es decir, hay un multimillonario que tiene una empresa y que por el módico precio, me parece que de 11 millones de pesetas antiguas, pues te hace una momificación simple y tienes ahí tu hipogeo. O sea, todavía ahí se puede, la empresa me parece que se llama Sumum, con 2 M's, creo recordar, y este empresario, un tal Corby,
un millonario excéntrico, pues tiene, al parecer, bastantes clientes. O sea, no te congelan No te congelan, te visceran, te hacen todo el proceso, así como Herodoto o en la Biblia se cuenta lo que podía ser el clásico procedimiento egipcio de momificación, pues ahora lo hacen eso mismo, te crean un hipogeo, incluso con símbolos egipcios, etcétera, etcétera, y ahí te entierran. Qué bonito.